Nos quedamos en Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera de Pedro 3, del 1 al 7. Pero como ya habíamos leído, me parece que hasta el versículo 6, sí, ya habíamos leído hasta el 6, vamos a leer ahora el versículo 7. Entonces, si ya lo tienen ahí en sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, y vosotros futuros maridos también, ¿verdad? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo leo otra vez. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ok, en otras palabras, lo que nos está diciendo, hermanos, ya leímos Efesios capítulo 5. Entonces, lo que nos está diciendo es que las tratemos con el mismo amor y el mismo honor con el que Yeshua trata a su iglesia, que es su novia, que es su esposa. ¿Alguien tiene por ahí concordancia electrónica que me ayuden a buscar un versículo? ¿Sí? Ok. En la palabra, me parece que es ásperos, ¿sí? Busca la palabra áspero o ásperos, ya sea singular o plural, por favor. Pero en lo que se encuentra ese versículo, hermanos, lo que el Señor nos está indicando a los varones es que, sin olvidar que somos los líderes espirituales, y la mujer no debe tampoco descuidar esa área de la sumisión, de la obediencia. En otras palabras, nos está el Padre diciendo a través de Pedro, en este capítulo, que no caigamos en la maldición. Les voy a decir cuál maldición. En Génesis capítulo 3, el Señor, después de la caída, el pecado de Adán y Eva, Él va y los confronta a los tres, ¿sí? ¿A quiénes? Confronta a Adán, confronta a la mujer y confronta a la serpiente. Los confronta a los tres. A cada uno le pronuncia maldición. Son consecuencias de la caída, son juicios de él, pero no es su plan original. Cuando confronta al hombre, le dice que a causa de él la tierra será maldita, producirá cardos, producirá espinos, y él tendría que sufrir para hacerla producir, que no sería fácil, lo cual no era el diseño original de Yahweh. No malentendamos, no pensemos que en el diseño original de Yahweh no estaba que el hombre trabajara. No, siempre ha estado en el diseño de Yahweh que el hombre trabaje, pero no sería un trabajo agotador, no traería sufrimiento, no traería agotamiento, sería un trabajo gozoso, un trabajo que produciría fruto todo el tiempo. Pero a causa del pecado, Yahweh le dice a Adán, la tierra será maldita. Pero luego, cuando le toca el turno a la mujer, por haber escuchado a la voz de la serpiente, a Adán lo maldijo porque escuchó y obedeció la voz de su mujer, pero a la mujer por haber escuchado la voz de la serpiente. Le dice, aparte de que una parte de la maldición era, se multiplicarán los dolores en tus preñeces. Entonces ya saben, mujeres, por qué es tan doloroso tener hijos, ¿verdad? Pero también le dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos visto, hermanos, a través de tantos siglos de historia. El hombre que adopta, porque es más fuerte, una actitud de
de control, de opresión, cuando no es Jezabel controlando al marido, seduciéndolo, manipulándolo por medio de sentimientos o lo que sea, es el hombre oprimiendo a la mujer como un tirano, como un opresor, y que la trata como si no contara para nada, como si fuera una sirvienta, un objeto, que hace con ella lo que le da la gana, la golpea, incluso es como que algo que había un tiempo donde yo no había escuchado esto y cuando lo escuché me impactó. Uno sabe, hermanos, hay muchas manifestaciones del pecado y una de las manifestaciones del pecado en el mundo es la violación. Y es una cosa horrible. Y es uno de los delitos más comunes y menos castigados. Muchas veces hasta menos reportados o denunciados, por vergüenza, por lo que ustedes quieran. Pero cuando yo escuché en alguna ocasión de ese problema de la violación dentro del matrimonio, yo en lo personal dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dentro del matrimonio? Pues sí. ¿Por qué? Porque la actitud del hombre es, yo hago lo que quiero contigo. Y si a mí se me antoja, a mí se me antoja y punto. Sin consideración a si ella está dispuesta o no. Hay mucho que hablar sobre ese tema, hermanos, pero lo menciono como un ejemplo de consecuencias de la maldición, consecuencias del pecado. Ahora, no es correcto. Dios no aprueba eso, Dios no quiere eso. Eso no quiere decir que el Señor dijo, pues ahora yo quiero que tú sufras eso. No, hermanos, pero el Señor sabe. Él sabe cuál es la consecuencia de salirse del diseño de Yahweh. Él sabe que las cosas, cuando no son dirigidas por su justicia, por su amor, por su palabra, por sus mandamientos, se desvían. No acabaríamos en este momento, hermanos, de hablar de las diferentes clases de perversiones que hay en el mundo. De veras, cosas que ni se deben de mencionar. Pero esto es un ejemplo, y lo menciono porque es un ejemplo claro de hasta dónde ha llegado esa maldición que el Señor les hizo saber a Adán y Eva, que les esperaba por haberse apartado del plan, de su diseño. Pero eso no quiere decir que sea esa la voluntad del Padre. Dios no quiere eso. De ninguna manera se debería de utilizar eso como argumento. No, pues es que ahí está, no, pues es que es la maldición y modo. No. Fue la maldición que trajo el pecado. Lo que hizo el Padre Celestial fue decirles, informarles, fue revelarles lo que se estaban acarreando. Y que el enemigo iba a aprovechar siempre que él, y lo sigue haciendo siempre que él puede, aprovecha esa maldición. Pero entonces ese aspecto de se enseñoreará de ti no era parte del plan original. El plan original era, Él es la cabeza, tú eres su ayuda idónea, pero Él te va a respetar como carne de su carne y hueso de sus huesos, como lo dijo en el capítulo 2, hermanos. Te va a valorar, te va a cuidar como a su propia vida. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros propios cuerpos. ¿Verdad? Porque ¿quién aborreció jamás a su propia carne? Pues ya hay gente que lo hace, ¿verdad? Gente que se lastima a propósito, que se hieren a propósito, o sea, aborrecen su propia carne. Pero eso es parte de la maldición también.
Entonces, ¿qué dice Pablo? Si la mujer es tu cuerpo, si la mujer es tu carne, es tus huesos, ¿cómo la vas a tratar mal? Es como si te trataras mal a ti mismo. ¿Quién aborreció jamás a su propia carne? ¿Quién? Ese es el plan original de Yahweh. Que amemos a nuestras esposas igual que Yeshua ama a la iglesia y ya de perdis como me amo yo a mí mismo. Ya de perdis. Sino como Yeshua amó a la iglesia, que así debe ser, al menos como me amo yo a mí mismo. Entonces, lo que nos enseña Pablo en Efesios 5 y lo que nos está enseñando Pedro aquí en primera de Pedro capítulo 3, hermanos, es que regresemos al diseño original. Eso es lo que nos está enseñando. Que honremos, que vivamos con ella sabiamente. En otras palabras, que tengamos sabiduría. ¿Cuál debe de ser nuestra meta, hermanos, como esposos? Porque sabemos que como hijos de Yahweh, nuestro principal objetivo como padres de familia, como esposos, como hijos de Dios, es hacer la voluntad de Abba. Es recibir de Él palabra, alimento espiritual, dirección espiritual para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestro hogar. Y de esa manera conducir el barco y dirigir el barco hacia su destino, hacia el cumplimiento de los planes de Dios, del propósito de Dios, al establecimiento del reino del Padre Celestial en nuestras vidas, en nuestro hogar, en las vidas de nuestros hijos. Es el propósito de guiar a nuestros hijos en el conocimiento de Yahweh y de su palabra y de sus mandamientos, teniendo una relación íntima por medio de Yeshua con nuestro Padre Celestial, de modo que cuando crezcan ellos se conviertan en los instrumentos ungidos, útiles en las manos del Padre, hermanos, para continuar la obra del Evangelio, para seguir extendiendo el reino de los cielos. Ese es nuestro propósito como hijos de Yahweh, como esposos y como padres. Pero particularmente hacia nuestra esposa, hacia nuestra ayuda idónea, hacia la carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. ¿Cuál es el propósito? En cierta manera es repetitivo, ya lo dije, pero de una forma particular, específica. ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿qué comparación puso Pablo, hermanos? En Efesios 5. ¿Qué comparación dio Pablo? Como Yeshua a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de Yeshua para la iglesia? Sí, ya se entregó y ya la salvó, pero ya es su novia, ya está salva. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué sigue? Su edificación, fortalecerla, guardarla del mal, equiparla para que resista las tentaciones, que sea una proyección de su amor en la tierra, que sea su cuerpo que lleva las buenas nuevas al mundo entero, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Particularmente hacia nuestras esposas. Porque quiero decirles una cosa, hermanos. El propósito hacia nuestros hijos, tenemos que ser fieles y sabios y ser diligentes en procurar guiarlos, encaminarlos, pero hay un límite. ¿Verdad? Una vez se van de la casa, no que allá no tengamos influencia, consejo, sabiduría, enseñanza, pero no lo podemos hacer para siempre. Pero con nuestras esposas no hay límite.
¿Ok? Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? Nos llama a edificarlas, a valorarlas. Y así como Yeshua defiende a su iglesia, a defenderlas. Así como Yeshua edifica a su iglesia, a edificar a nuestras esposas, lo estoy repitiendo. Así como Yeshua pastorea a su iglesia, nosotros pastorear a nuestras esposas. Así como Yeshua ama a la iglesia y la valora y se expresa de su novia de una manera hermosa, nada más lean el libro de Cantar de los Cantares. Así nosotros también hacerles saber a ellas que son hermosas, que son valoradas, que son apreciadas. No digo solamente amadas. Aquí apreciado quiere decir darle su justo precio. Hacerlas sentir importantes. Y eso, hermanos, es honrarlas. No porque en la maldición está, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, yo voy a apropiarme de esa maldición, como sé que hay hombres que lo hacen. Yo lo he visto eso de cerca. Aquí nomás mis chicharrones truenan. En una ocasión una esposa, una hermana en el Señor, me platicaba que a la hora, ya sea ella o los niños, de bañarse, el agua estaba fría. Y ella le preguntaba a él, ¿cómo es? ¿Puedo prender el boiler? No, ya se prendió suficiente, ya hay un límite, hay una hora, esa hora se apaga, así que báñese con agua fría. Así, hello. Entonces, eso es, hermanos, enseñorearse. ¿Ok? Hay muchos ejemplos. El asunto es que si nosotros no honramos a nuestras esposas como varones y ejercemos ese liderazgo de una manera que siempre proyecte el honor y la justicia y el amor, hermanos, hacia nuestras esposas. Entonces, Pedro dice aquí que mis oraciones van a tener estorbo. Es lo que está diciendo Pedro, que mis oraciones van a tener estorbo. Ahora, a la hora de guiar, de establecer lo correcto en mi hogar, yo sé que va a haber ocasiones en que mi esposa podrá no estar de acuerdo conmigo. Y el amarla y el honrarla y el tratarla con cariño, con la delicadeza con la que debo, y que dice aquí la palabra que debo de tratarla, porque debo de considerarla a ella como un vaso más frágil. ¿Qué es más frágil? Más fácil de lastimar, ¿verdad? Eso no quiere decir que por no ofenderla o no lastimarla o no herir sus sentimientos, voy a ceder en las cosas que yo sé que son correctas y que la palabra del Señor me instruye y que deben de establecerse en mi hogar. Habrá muchas cosas que con o sin su consentimiento yo voy a tener que establecer. Pero la manera, hermanos, la manera. Puedo ser firme al mismo tiempo que la estoy amando. Puedo ser firme al mismo tiempo que le estoy demostrando con mi actitud que después de Dios y de la palabra de Dios, ella es lo más importante de mi vida. ¿Sí? A veces es difícil alcanzar un equilibrio entre esos dos aspectos, pero lo mismo hace uno con sus hijos y lo mismo hace Yeshua y Yahweh con nosotros. ¿Cuánto nos ama Yahweh, hermanos? Más de lo que podemos entender, tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero qué tan flexible es nuestro Padre cuando se trata de que nosotros no queremos obedecer algo de su palabra, porque nos incomoda o porque no nos parece o porque no me conviene.
Y sé que me va a perdonar. Sé que ya me perdonó. Si, por ejemplo, hermanos, yo voy por la calle o no sé, ya no en la calle porque me puede ver la gente, pero en la televisión, estoy solo en la casa, toda la familia salió, nomás estoy yo allí, y de pronto veo que va a empezar una película así de mucho material indecente. Digo, pues, no está nadie. Bueno, Señor, híjole, está el Señor. No, pues sí está, pero yo sé que me va a perdonar. Ay. Muchas veces como hijos de Dios tenemos esa actitud tonta. Ahora, ¿me va a perdonar el Señor? Es una pregunta interesante. ¿Me va a perdonar? Si lo hago, si caigo, si soy débil, si me dejo llevar. No quiero que se malentienda, hermanos, pero yo creo que no. Yo creo que ya me perdonó. Desde la cruz. Desde el derramamiento de su sangre, ya me perdonó. El perdón ya está. Híjole, está delicado, está difícil, yo sé, porque si no se entiende correctamente, mucha gente lo puede interpretar como que, entonces peco lo que me dé la gana, que al cabo ya me perdonó. El perdón ya se dio, hermanos. Fue un solo sacrificio. Una sola vez se derramó la sangre. Y ahí está, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice, si es el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice que me va a perdonar. Me va a perdonar. Bueno, ok. Pero el precio ya se pagó. La sangre ya se derramó. Lo que está pasando en ese momento es que yo estoy recibiendo ese perdón, el cual, hermano, mientras yo no confiese mis pecados, mientras no confiese mi pecado, ¿saben qué sucede? Se corta mi relación con el Padre. Se corta mi relación con el Padre. ¿Pierdo mi salvación? Aún si yo estoy pensando, ¿la veo o no la veo? ¿Pierdo mi salvación si la veo? Pues, sí. Mira, hermanos, ¿qué pasaría? Y esto es que estoy saliéndome del tema, pero como que van surgiendo cosas. ¿Qué pasaría si creyéramos o se nos enseñara y realmente estuviéramos convencidos de que al momento de pecar de una manera así consciente, es malo que la vea? Le cambio para no verla, o ahí le dejo y la veo. ¿Qué tal si nos enseñara que al momento de pecar conscientemente perdemos la salvación? O sea, pero perdida así para siempre. Olvídate, te vas al infierno. Ya ni vayas a la iglesia, ya ni prediques, porque ya pecaste voluntariamente y te vas a ir al infierno. Ya, en este momento. Digo, no en este momento te mueres, pero en este momento la perdiste. Si pensáramos eso, si creyéramos eso, ¿qué haríamos al momento de estar en esa disyuntiva de la veo o no la veo? ¿Ok? No la veo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, si la veo pierdo mi salvación. Pero ¿cuánto tiempo voy a poder soportar sin pecar en nada, conscientemente, sabiendo que la próxima que peque pierdo mi salvación? ¿Cuánto tiempo? No mucho. Es como si creyéramos que Yeshua dice, derramé mi sangre para salvarte. Yo te acepto con todos tus pecados. Tú arrepiéntete, te perdono, te salvo, ya eres salvo, ¿ok? Ya, si te mueres ahorita, te vas al cielo. Pero de aquí para adelante, cuídate, porque si pecas, ¿es esa la doctrina que tenemos, hermanos? ¿Eso es lo que creemos? Que Él nos salvó por fe y nos perdonó los pecados que cometimos hasta el momento en que nos entregamos a Él, pero que a partir del momento en que nos entregamos a Él, cuídate, aguas, porque a la próxima que peques, ahora sí ya no hay esperanza.
¿Eso es lo que creemos? El que tenga esa doctrina, bueno, no sabe que no es cierto, ¿verdad? El que la tiene no sabe que no es cierto. Pero en el concepto, sí, bueno, más bien lo voy a poner de otra manera. Si fuera verdad esa doctrina, si fuera verdad esa enseñanza, entonces nadie se salva. Punto. A menos que suceda como el ladrón en la cruz. Reconoció y murió. Y al paraíso. Entonces tendríamos que predicar un evangelio con pistolas. Mira, recibes al Señor y te mato en este momento. ¿Por qué? Para que te vayas al cielo. Porque si no, si te dejo que vivas, mañana o la semana que entra o el mes que entra vas a pecar y te vas a ir al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Lo deshonro, lo ofendo, lo lastimo, lo contristo y lo aparto de mí. Rompo mi relación con Él. Eso no importa. No, eso no importa. Lo único que importa es que no pierda la salvación. Ya con eso. Si después de hacerlo, yo mismo me confronto, dejo que el Espíritu Santo me redarguya y que Él me confronte, yo tengo que reconocer, no nada más, perdóname Señor porque vi esa película que no debía. Así como que a lo mejor hasta lo pensé desde antes. Sí, la veo y luego le digo que me perdone, pero tengo que ir mucho más allá de eso, hermanos. Tengo que reconocer que menosprecié su presencia, que no valoré su santidad, que lo alejé deliberadamente de mí. Es como haberle dicho, Señor, hazte para allá. Ahorita no quiero que estés conmigo porque voy a ver algo que tú no apruebas. Y debo de entender que debo de arrepentirme en el nivel más profundo. Y no debo de estar prometiendo, no vuelvo a ver esa película o una película así. No, Señor, ayúdame porque no quiero volver a rechazarte de esa forma, a despreciarte de esa manera. A menospreciar tu presencia, tu santidad, Señor. No me importó que tú estuvieras conmigo. No me importó que tú estuvieras viéndome, Señor. Que nada se puede ocultar de tu vista ni de tu corazón. Me valió. Perdóname por eso, Padre. Ya olvídate de la película. Es lo que te hice a ti, Señor. Entonces, si yo no tengo bien claro eso, nomás me voy a arrepentir, entre comillas, nomás por haber visto la película, pero no por lo que le hice a Él. Él ya me perdonó, pero ¿qué pasa? Que si yo no confronto mi corazón, si yo no confronto mi pecado, yo no puedo lograr una reconciliación plena con mi Padre. ¿O de qué se trata el perdón, hermanos? ¿Nada más de evitar consecuencias? Si nada más se trata de evitar consecuencias, si el punto central es, ¿pierdo o no pierdo la salvación? A ver, si ese es el punto central, entonces, ¿en qué poco tengo mi relación con mi Padre? Entonces, lo he puesto como ejemplo en alguna ocasión anterior. ¿Qué haría un esposo si su esposa le dijera, amor, te amo tanto y
quiero que sepas que te voy a amar por el resto de mi vida, sin importar lo que tú hagas. Aún si decides serme infiel o tener 1 o 2 o 3 o 1000 aventuras siéndome infiel, yo no te voy a dejar, no te voy a dejar de amar, no voy a dejar de estar a tu lado, no te voy a abandonar jamás. ¿Qué haría el esposo? Yes. ¿Qué haría el esposo? Pero que le dijera a ella, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, pero me vas a lastimar en lo más profundo de mi corazón. ¿Qué dirías tú, esposo? ¿Qué le dirías a tu esposa? No le dirías, amor, es que aunque me digas eso, simplemente te amo tanto que no quiero lastimarte. Eso es lo que no quiero, lastimarte. No quiero dañar, no quiero que haya estorbos en la relación entre tú y yo. No quiero perder esa comunicación, esa armonía, esa paz entre tú y yo. A ver, matrimonios, ¿cómo se siente no estar en paz con su media naranja? Yo siento bien feo, la verdad. La última vez que nos peleamos mi esposa y yo era ya como por 1980. No. Así de que de pronto sí, yo sí he desobedecido la palabra o la hemos desobedecido juntos, de no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Híjole, de veras, así uno para un lado y otro para el otro, ¿verdad? Se siente feo, hermanos, se siente feo. De veras, no me calienta ni el sol, como dice, perdón, está enseñando el hombro. No me calienta ni el sol. Entonces, ya por fin cuando nos sentamos y platicamos y baby, pues es que el otro, y luego platicándolo nos volvemos a pelear. Ok, bueno, ha pasado, pero ya por fin, al tercer, cuarto, quinto intento, que ahora sí ya, ok, ya ves abajo todo. Ay, qué a gusto, qué a gusto se siente, de veras. O sea, vuelve la paz, vuelve esa tranquilidad, gozo, ya uno disfruta todo lo que hace, porque yo puedo, así enojadito o enojadote, salirme a hacer lo que tenga que hacer y no lo voy a disfrutar. No tengo paz. Pero estar en paz, híjole, wow. Estar en paz con mi esposa, para mí es la segunda cosa más importante de mi vida. Sí saben cuál es la primera, ¿verdad? Tú sabes cuál es la primera. Estar en paz con mi Padre Celestial. Eso es lo primero. Bueno, ya sé que revolví patas con bofes y todo lo demás. Pero regresando a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, eso es tratar con honor a nuestras esposas, hermanos. Darles ese valor, procurar que la relación siempre esté sana, que no haya estorbos, conflicto. Poniendo al Señor siempre como el número uno y como lo más importante, y su palabra como la máxima autoridad, pero enseguida de eso es la relación entre esposo y esposa. El esposo entonces no debe facilitar la maldición. ¿Ok? ¿Cuál maldición? La de Génesis capítulo 3. Él se enseñoreará de ti. El hombre no debe de facilitar. Porque miren, hermanos, una cosa es que seamos los líderes, los pastores, la cabeza. Y otra cosa es que seamos tiranos. Es muy distinto. ¿Ok? ¿Por qué se estorban las oraciones? Bueno, porque el Señor nos ha revelado que somos su reflejo en el matrimonio. Yahshua ama a la iglesia
tanto que se entregó por ella. Tu marido, dice Yeshua, tu marido, tú eres mi reflejo. Ahora, tu esposa, dice Yeshua, es mi iglesia, a la cual yo amé al grado de que me entregué por ella. Entonces, si tú no la amas como yo, la desprecias, abusas de ella, la maltratas, la humillas, eres autoritario, no la tratas con esa delicadeza como vaso más frágil, entonces tú no me estás representando a mí. Y de esa forma no me estás honrando, estás proyectando a un Yeshua equivocado. Por lo tanto, ¿cómo quieres que yo conteste tus oraciones? Vamos al versículo ese de Colosenses, ¿qué es? 3:19. Sí. Uy, nomás al abrir así, ahí está. Maridos, amad a vuestras mujeres, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos leído, ahora es Pablo también hablando, y no seáis ásperos con ellas. Entonces, parte de no honrar, hermanos, a nuestras esposas es ser ásperos con ellas, ¿verdad? A veces me es difícil entender cómo puede haber mujeres que en medio de tanto maltrato, tanta forma, tantas ocasiones en que el marido le habla con aspereza, como dice aquí que no se debe de hacer, ellas ahí siguen, y ahí siguen, y ahí siguen, o sea, y la verdad es que la única conclusión a la que puedo llegar es que es espiritual, hermanos. Se establece una esclavitud, se establece una atadura, una opresión, así como una bota en el cuello. De aquí no te mueves, de aquí no te levantas. Y lo más probable es que el marido no está consciente de que está siendo instrumento del diablo para oprimir a su esposa, pero sí es espiritual y es una atadura. Entonces, eso no es correcto, no es la voluntad de Dios, no es parte del diseño original de Yahweh para el hombre y la mujer, y es algo de lo que el Señor quiere libertarla a ella y a él también, porque él también está bajo esa maldición y esas ataduras espirituales, él mismo. Pero lo más urgente es que la víctima encuentre liberación. Eso es lo más urgente. No que para eso haya que recurrir inmediatamente a un divorcio. Ya lo tratamos ese asunto la semana pasada, hermanos, pero sí aliviar la situación. Sí encontrar la manera en que ella salga de esa situación tan horrible y luego encontrar primero paz para su vida, para su corazón, para su cuerpo, para su familia, y luego buscar que el Señor haga la obra salvando a ese hombre, tocándolo con su amor, con su Espíritu Santo. El Señor tiene muchas maneras de hacer lo que Él quiere hacer, hermanos. Para Él nada es imposible y lo sabemos, pero lo primero es lo primero, ¿verdad? Que es poner a salvo a las personas que están padeciendo eso. Bien.